Buenas noches, cofrades. Bienvenidos a Cofradías en 7 Televisión Málaga. A los cofrades nos encanta la polémica, ya lo sabes, así somos los cofrades. La última ha sido la levantada en torno al paño de la Santa Mujer Verónica que refleja la Santa Faz del Señor. José Antonio Jiménez presentaba el pasado 22 de febrero esta obra pictórica que en esta ocasión presentaba la cara del Nazareno del Gran Poder, el Señor de Sevilla. Llamó la atención sobre todo porque es probablemente la imagen de culto más reconocida y reconocible por los cofrades de todo el mundo. La cuestión está en esas innecesarias polémicas que levantamos por levantar. Cualquier persona con un mínimo de curiosidad caería en que la Hermandad de la Salutación rara vez ha presentado un paño en el que se reflejara la propia imagen de su imagen titular. Ni siquiera Dubé de Luque, autor del paño recientemente, reflejó esa imagen. En su estilo, algún pintor ha hecho del paño un autorretrato y, por supuesto, no es el primer titular cristífero que aparece en esta obra. Ya apareció el Santísimo Cristo de la Esperanza en su gran amor de la Cofradía de la Salud. Si la polémica se levanta porque se trata de una imagen radicada en Sevilla, tenemos un problema. Dios es uno, las imágenes son instrumentos y detalles que no deben centrar estas falsas polémicas. Empezamos en Cofradías en 7 Televisión, hoy, miércoles de ceniza. Ya estamos de vuelta, después de ver al Señor de Salutación en calle Compañía, saliendo de la calle Pozos Dulces, y hoy tenemos una importante carga de actualidad. Jaime Moreno, buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Mucha actualidad y mucha agenda. Sí, como era previsible, pues ya hemos llegado al meollo de la cuestión. Que es el miércoles de ceniza, está el dabonazo de Cuaresma y los actos se multiplican, los cultos 3/4 de lo mismo, y atenderlo todo va a ser complicado, pero bueno, vamos a intentar llegar a lo máximo. Vamos a empezar con uno de los quinarios que ya está en marcha, pero más que por el quinario en sí, cuyo montaje ha sido absolutamente espectacular, en la nave del Evangelio de la Basílica de la Victoria, que es el quinario al Santísimo Cristo yacente de la Paz y la Unidad en el misterio de la Sagrada Mortaja. Un montaje que llama mucho la atención por la altura a la que está el Cristo, por la disposición del misterio, incluso una figura central que porta las escaleras para bajar al Señor. La verdad que, bueno, muchísimo que hablar de de ese montaje. Un aparato complejo, con altura, como tú bien has dicho, con una direccionalidad ascendente y bueno, y con muchísimas telas, que no sé cómo puede haber tantas telas. El montaje es muy espectacular, es muy llamativo. Yo simplemente dejaría un interrogante. ¿Se ve la figura venerada cómo se tiene que contemplar? Porque el quinario está dedicado al yacente, y el yacente, yo creo que ahí arriba no es lo mismo situar a la Virgen en vertical que situar a un Cristo que además tiene una iconografía yacente. Pero por lo demás, un esfuerzo ímprobo impresionante. de la creo que hay, si no 2 candelerías y media, hay 3 candelerías de la Caridad, de la Victoria. La de la propia Hermandad del Calvario no está, porque está en el septenario doloroso de la Virgen del Monte Calvario. Pero lo que nos ha llamado más la atención, bueno, algunos de los estrenos que ha presentado esta hermandad victoriana. Por un lado, la hechura de las potencias del Señor, un regalo del Grupo Joven, obra de Montenegro, bajo diseño de Fernando Prini, y que veíamos en la bajada del Señor desde la ermita del Monte Calvario hasta el Santuario de la Victoria. Una imagen que llama mucho la atención. Eso sí, el estilo de las potencias es tremendamente... tiene un sabor muy añejo. Muy añejo, sí. Potencia muy dieciochesca, pero en su gama sencilla, por decirlo de alguna manera. Los rayos puestos en el mínimo, y sí, la galleta es un poquito más, el nudo es un poquito más
ostentoso, que además cobra más protagonismo por la piedra de lapislázuli tan marcada y tan protagonista y tan llamativa, ¿no? Para que se vea bien, pero sí, el diseño es absolutamente sencillo, cosa que es lo que creo que mejor le podía ir al señor. Ya sabemos que las gemas se utilizan en orfebrería pues para hacer alusión de diferentes poderes y sabidurías de las imágenes sagradas, y en este caso pues el lapislázuli siempre se asociaba al conocimiento, entre otras cosas, ¿no? Otro de los elementos que nos llama especialmente la atención es la reposición al culto de la Magdalena del Misterio del Señor Yacente, sí. Una Magdalena que tuvo una profundísima restauración en las primeras épocas de Luis Álvarez Duarte, sí. Y que ahora ha sido restaurada por Francisco Naranjo, bueno, pues dejando un resultado mucho más cercano a una imagen dieciochesca, casi decimonónica. Se ha presentado una imagen absolutamente distinta y, desde mi punto de vista, mejorada en lo estético, sobre todo con la posición de la propia imagen, con el cabello natural frente al anterior cabello tallado sobre estopa. Creo que ha ganado muchísimo la imagen y que se acerca mucho más a la imagen de Fe y Consuelo que al resto de imágenes del misterio. Aquí estamos en esas intervenciones, ¿no?, que ejecutó Álvarez Duarte una vez introducido en Málaga por Carlos Gómez Raggio en la carrera. Cuando restauró la Esperanza, pues yo creo que don Manuel Gámez se apuntó pronto al carro con la Virgen del Monte Calvario, y en este caso con la Magdalena, una talla del siglo XIX que Naranjo ha intentado de recuperar, no sé hasta qué punto tenía policromía original o no, pero desde luego que sí ha conseguido darle esos grafismos y ese modelado más propio del siglo XIX que no el anterior que presentaba con la intervención, que además fue muy profunda, de Luis Álvarez Duarte. Sí, creo que estamos de enhorabuena porque estamos ante la recuperación de una talla y bueno, que al fin y al cabo lo que muestra es un rostro que acompaña mucho mejor al misterio. Y bueno, y luego, por terminar la parte de estrenos de orfebrería, los dos nimbos realizados por Montenegro en plata o en metal dorado, no recuerdo si es plata, diseños de Eloy Tellez, que en paz descanse, y luego también tenemos dos nimbos para las otras dos Marías de orfebrería castilleja, efectivamente. Para los santos varones. Para los santos varones, efectivamente. Bien, bueno, muchísimas novedades. La principal, además, que no la hemos visto, es la urna que será también, aunque el protagonista sea el Señor Yacente, la urna va a llamar mucho la atención en ese Vía Crucis de Antorchas. Que cobrará protagonismo este viernes, ¿no? En el sábado. En el Vía Crucis de Antorchas tradicional, por otra parte, que hace la Hermandad del Calvario. Vía Crucis de Antorchas, que este año además va a tener un importante cambio, porque se va a rezar el Vía Crucis saliendo no como habitualmente de la Victoria directamente hacia el Monte Calvario, sino bajando hasta San Lázaro. Ajá. Y realizando las estaciones como las que se realizan en el Vía Crucis oficial de la ciudad del Viernes de Dolores. Con la cruz de San Lázaro como... Efectivamente, como primera estación. Esas estaciones del Vía Crucis van a ser rezadas por cofradías hermanadas con el Monte Calvario, como puede ser creo que es la Pasión de Fuengirola, las propias hermandades del Santuario y Basílica de la Victoria y las hermandades del Viernes Santo, con lo cual vamos a tener un Vía Crucis especial por esta efeméride que está celebrando este año la Cofradía del Monte Calvario en torno al Yacente, esa obra de lava que hace 50 años que fue bendecida. Sí, se han volcado absolutamente en todos los sentidos, en el cultural, en el patrimonial, para conmemorar estos 50 años de la talla de Antonio Lavarrubio, como tú bien has dicho. Y nos vamos al Perchel, nos vamos al Quinario de la Expiración, un quinario... O sea, la iglesia de San Pedro, el quinario empezó ayer, luce el Señor pues muchísima y profusa candelería a ambos lados, y la Virgen, que como bien sabéis, pues están en dos capillas paralelas, pues también tiene su candelería, está exornada con una jarra de rosas, y bueno, estamos en los comienzos. Se ha trabajado una superficie imitando al mármol que hacen de base de ambos altares, que ha quedado muy bien, y bueno, yo invito a todos los cofrades que quieran ver cómo están dispuestas las imágenes y exornadas las capillas, a que vayan y puedan contemplar y rezar delante del Cristo y de la Virgen de los Dolores. Hablamos tanto en el caso de la Expiración como en el caso del Monte Calvario
de 2 quinarios que empiezan el martes, terminan el sábado y el domingo tienen su función principal. Así es. Así que, bueno, son esos 6 días de cultos que la hermandad rinde a sus titulares. Y por otro lado nos vamos al triduo que se celebró en pasadas fechas en la iglesia de la Divina Pastora y Santa Teresa, al Señor del Dulce, de la Soledad. A nuestro Padre Jesús de la Soledad, ante las negaciones de San Pedro. Un altar muy sencillo, un altar pues que simplemente tiene 8 candeleros a los lados del Señor y donde destaca simple y llanamente la imagen del Lo hemos Señor. podido ver en 2 modalidades, digamos una preparada para el besapié y otra más de culto, pero claro, el espacio que ocupa, que es casi una hornacina encastrada con el techo, no le da pie a ningún tipo de ornato ni escenografía mayor que la que ha dispuesto. Sí tiene un par de cartelas pintadas, que creo que tiene que ser alguna inscripción franciscana, porque creo que esa es la taula, ¿no? La cruz. Sí, el Rex Cheli et Terra, Rey del cielo y de la tierra, es lo que pone en esas pues sí, cartelas. pues en este caso ya terminaron esos cultos precuaresmales de la Hermandad del Dulce Nombre. El lunes 24 la Hermandad de los Viñeros celebró Cabildo. 22, creo que fue el día 22, me parece. Yo lo vi publicado el mismo día 24, pero puede ser que fuera anterior. Me llegó la notificación y lo tengo anotado el lunes 24, pero puede ser que fuera anterior. Viñeros aprueba la finalización del trono que diseñó, tal y como lo diseñó Eloy Tellez Carrión, que es esa finalización de los 4 faroles que rematan los 4 candelabros que van en las esquinas del trono de la Virgen de Traspaso y Soledad. Así es el último paso para la culminación del diseño que realizará Eloy Tellez, que en paz descanse. Y bueno, vienen a complementar lo que no sé si los 2 que tienen la peana, si han sido realizados. Eso creo recordar que sí. Están hechos, ¿no? Bueno, vienen a jugar, digamos, rítmicamente con estos 2 que están en la peana y estilizar y elevar más la iluminación del trono, que tiene que repercutir, por supuesto, en la contemplación de la Virgen una vez que caiga la noche. Bueno, y ahora nos vamos a un capítulo agrupacionista. Si la pasada semana se presentaba ese tercer curso de gestión de hermandades y cofradías, en esta semana la agrupación de cofradías está pues de enhorabuena, porque ayer le fue entregada la bandera de Andalucía, una distinción que reconoce a la agrupación de cofradías en este centenario por defender y fomentar el interés general de Málaga a través de sus hermandades. Jaime, Elías Bendodo, consejero de Presidencia, entregaba esta bandera de Andalucía a Pablo Atencia en un acto que se desarrollaba en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Comercio y Gestión, un acto tremendamente institucional en el que la agrupación de cofradías fue prácticamente la principal protagonista. Sí, debido a su importancia, a su trascendencia en el tejido social de la ciudad, pues fueron los principales méritos que la agrupación ostenta pues para recibir esta condecoración, este premio, un acto, como tú bien has dicho, institucional. Hay que destacar también que dentro de este acto que se entregó esta bandera a muchos premiados, pues me gustaría destacar la entrega a título póstumo que la recogió su mujer, su viuda, a Antonio Garrido Moraga. Creo que es más que merecida, porque Antonio Garrido Moraga hizo muchísimo, no solo por su Archicofradía de la Esperanza, del Paso de la Esperanza, sino también por la Semana Santa de Málaga, y la cultura de la que fue pregonero del 75 aniversario de la agrupación, ahora que se va a cumplir el centenario. Por lo tanto, me parece más que acertado. Sí. Ya lo que queda es que nosotros, los cofrades, después de Semana Santa, le podamos dar otra bandera al presidente de la agrupación de cofradías por lo bien que lo han hecho. Esperemos que así sea. Seguimos ahora sí en San Julián con esa presentación de la Saeta, la revista La Saeta, la tradicional, órgano oficial de la agrupación de cofradías. Esa presentación que tuvo lugar ayer martes, una revista que, como todos los años, todos los cofrades estamos locos por ver, locos por recoger y poder, pues poder ojearla y poder conocerla. Una presentación que fue llevada a cabo por Paloma Sánchez, la historiadora, hermana de Pollinica, y bueno, pues que hizo esa presentación de la Saeta junto al vicepresidente José Carretino. Estuvo presente el presidente de la agrupación de cofradías, que seguiría
en algunos, bueno, pues ayer fue un día intenso con las banderas de Andalucía, etcétera, pero había 2 vicepresidentes de la agrupación, estaban tanto José Carretín como Mari Carmen Ledesma. Que cerró el acto, si mal no recuerdo, y habló también pues, el director, Andrés Camino, Romero, que lleva muchos años ejerciendo esta labor de dirección de este órgano oficial, que ahora tiene ya 2 ediciones, ¿no? Son las que tiene, o sí, ¿no? La de otoño y la de primavera. Y la de primavera, que no ha llegado, pero bueno, ya sí, esto es pues como el miércoles de ceniza, esto es las señales del tiempo, ¿no? Que te va dictando el tiempo. La saeta ya está en la calle y eso significa que queda muy poco para la Semana Santa. Desde hace unos años, pues a esta parte se han volcado muchísimo los textos de investigación y de nuestra cultura y nuestro arte y nuestro patrimonio, así que a buen seguro va a tener un buen conjunto de artículos que no se deberían de perder. Es lo importante, ha ido sabiendo renovarse desde un punto de vista de interés cultural, porque más allá de esa galería de fotos de hermandades o fichas de hermandades, la saeta siempre presenta unos contenidos de calidad, siempre presenta unos contenidos interesantes, siempre presenta pues ese pozo cultural que tiene la Semana Santa. Es cierto que la mayor parte de la investigación que se publica en la saeta siempre está centrada en la historia por los propios intereses del equipo editorial, no tendría sentido que fuera de otra manera, pero hay otros muchos elementos que pueden ser estudiados e investigados, pero bueno, esto es cuestión de que quien quiera investigar lo presente al equipo de la saeta. Ha habido concursos, ha habido premios de investigación, con lo cual simplemente era una reflexión en alto. Junto a la historia pues tenemos también el patrimonio que con cierta frecuencia se cuela también en los contenidos, y tenemos las efemérides, ¿no? Tenemos lo cultural, siempre hay un variado, con especial incidencia en la historia, pero siempre hay un variado de temas que le dan una cierta heterogeneidad al contenido de la revista. Y antes de salir del Hospital de San Julián tenemos que hacer una parada en la iglesia de San Julián, allí donde recibe culto la imagen de María Santísima Reina de los Cielos, una imagen, obra de Luis Álvarez Duarte, en torno a los años 90, que va a ser restaurada, la va a restaurar Francisco Naranjo. Bueno, pues las imágenes de Álvarez Duarte han ido tendiendo a tornar su pigmentación, a cambiar la coloración de su policromía, y la agrupación de cofradías ha entendido que este es el momento, después de Semana Santa, de atacar esa restauración necesaria, por otra parte, y bueno, la va a llevar a cabo un restaurador como Francisco Naranjo, con sobrada categoría y contrastada experiencia. No sé si he llegado a leer, me parece, en algún sitio, que Luis Álvarez Duarte, antes de fallecer, ya tenía pensamiento de retocar a su propia imagen. Algo le vería y alguna falta tendría. No creo que no ha trascendido el informe o el diagnóstico. No sabemos si es una cuestión solamente puntual de policromía o si hay a lo mejor algo de estuco o algo de la estructura. Me imagino que se lo ha revisado la talla al completo. Me imagino que una talla tan relativamente reciente, en el caso de Luis, pues tendrá esos problemas de policromía que él mismo había reconocido, y también, pues bueno, una imagen de vestir que quizá no está suficientemente bien dotada de cuero, de amortiguaciones para las vestiduras, con lo cual entiendo que la restauración va a ir por ahí. Sí, estamos hablando de una de las dolorosas que tenemos de Luis Álvarez Duarte en Málaga, con una de las pinturas más originales y más una de las carnaduras más especiales, ¿no?, de todas las dolorosas que hay en Málaga de su mano. Me imagino que con el trabajo Francisco Naranjo intentará ser lo más escrupuloso posible, que siempre lo es, siempre que se pueda, y más o menos mantener el mismo tono de la policromía que tiene la actual Virgen. No podemos llamarle dolorosa, claro. Efectivamente. Bueno, y nos vamos a la antigua abadía del Císter, a la iglesia de Santa Ana, donde reciben culto las imágenes de la Hermandad del Santo Sepulcro, que para iniciar la Cuaresma han presentado una imagen realmente original. La Virgen con el sudario en la mano, vestida de negro, con un nimbo, no con una ráfaga siquiera, no con una corona, en un montaje en el que, enmarcado por orfebrería, arriba pues se ven los 3 paños de bocina que rematan a modo de bambalina, 2 cornucopias en los laterales, solo 4 candeleros a los lados de la Virgen, y a los pies el Señor en una urna de caoba, una imagen poco habitual para ver al Señor del Santo Sepulcro. Abre el montaje por la parte de abajo unas sacras en torno al sagrario, ¿no?, que hace de eje vertical, y sí, estamos hablando de esta, digamos, austeridad cuaresmal, ¿no?,
que es propia de estos tiempos, donde normalmente las hermandades, la propia vestimenta de brea de las Dolorosas van en esa dirección, es decir, despojarse de todo lo rico, de todo lo ostentoso, para irte a la simplicidad y a la esencia de las cosas. En este caso, pues el sepulcro ha optado por eso, por los elementos más indispensables, pero mínimamente representados, con el único detalle de las dos cornucopias a los lados. Y nos vamos a una breve reseña final de 4 carteles, 3 de ellos obras de José Antonio Jiménez. Hoy vamos a tener con nosotros al hermano mayor del rescate, cuyo cartel también será obra de Jiménez, de José Antonio, el 6 de marzo. Vamos a empezar con el cartel de la Hermandad de la Sentencia, un cartel donde destaca la tipografía, la imagen del Señor es claramente reconocible, el cordón celeste como detalle hacia la imagen de la Virgen del Rosario, esa tipografía en ese mismo color y ese cartabón haciendo de A que... Sí, curioso. Original. En la tipografía curioso, luego parece que la T hace como un martillo, elemento del martirio, ¿no? Y bueno, y a la vez la punta de un clavo. Exacto, y aprovecha la estampa clásica del Señor de la Sentencia, con la túnica abierta en pico, para trazar, dividir el cartel en dos partes y usar la inferior para poner la tipografía y la superior para plantear la imagen del Cristo. Luego nos vamos al Paño de la Verónica, que se presentó el mismo día, 22 de febrero, en la agrupación de cofradías. Con la periodista Marta Jiménez. Efectivamente, obra también de José Antonio, de la que yo ya he hablado en la introducción y de la que creo que tu lanzada va a tener algún dato. Sí, llama la atención porque la imagen de Jesús del Gran Poder, ya decía yo en la introducción que salutación en alguna otra ocasión, como por ejemplo cuando fue el crucificado de la Esperanza en su gran amor, el protagonista del paño, pues ha tenido otros titulares. Claro, llama la atención que sea el Gran Poder porque es el gran icono devocional cofrade. Incluso a no titulares, ¿no? Porque el señor Antonio Montiel se autorretrató como en la sábana. Bueno, al fin y al cabo esto es arte, y cuando una hermandad le hace un encargo, una cofradía, o sea, a un artista, pues el artista, en su auténtica libertad de artista, porque si no, no sería libre, no sería un artista, pues decide plantear un icono u otro. En este caso se ha optado por el Señor del Gran Poder, no sé si tendrá algo que ver con la conmemoración del 400 aniversario de su hechura, que los cumple este año, no lo sé, pero el caso es que estamos hablando de que no es novedad dentro de los paños de pureza de la salutación, y por otro lado estamos hablando de una pieza que, aunque sea titular de la hermandad y esté todo el año expuesta al culto, luego a la hora de la verdad, en el desarrollo del trono, pues es una pieza que apenas se puede ver por perspectiva, ¿no? Bueno, habrá quien esté a favor, quien esté en contra. Yo luego dejo mi opinión en la lanzada. Y yo la he dejado ya antes. Y ahí está. La tercera o el tercer cuadro, tercer cartel, esa trilogía de José Antonio, es esa, prácticamente ese tondo que realiza para la Cofradía de la Cena, donde se ve al Señor en primer plano, con la palabra Pax en torno a esa cruz, que parece un crismón, se apareja a un crismón, aunque no aparece el alfa y el omega que suele aparecer, y una tipografía sencilla de palo, Sagrada Cena, Jueves Santo 2020, con el juego de la dirección de las letras. Un cuadro que llama la atención. Legible, elegante, parece como podría evocar en un momento dado, si le quitas el Cristo, que es más sobresaliente, a la numismática, por ejemplo, a fuentes numismáticas, pero también tiene un carácter evidentemente sacramental, ¿no? Con la hostia consagrada, con el copón, el Señor sujetando el copón. Claro, sabemos que el misterio que se venera pues está ligado totalmente a la institución de... Sin ser hermandad sacramental, curiosamente, es una hermandad que tiene mucha relación con la institución de la Eucaristía por la propia... De hecho, es de las pocas que sigue participando activamente en el Corpus, ¿no? Efectivamente. Es decir, que aunque no tenga el título de sacramental, sí se comporta como una hermandad sacramental a todos los niveles. Y cerramos con el cartel de Juan Carlos Torres para la Cofradía de la Pollinica, donde destaca la imagen de la Virgen del Amparo. Es un juego cromático quizá muy cercano al estilo de Chicano, no sabemos si el autor ha querido hacer algún guiño con él, pero la verdad que el cartel es llamativo, reconocible, es un cartel que cumple perfectamente la función. Se ve a la Virgen con la mantilla, una palma tras de ella y una tipografía también sencilla y bastante legible. Cierta intención de homenaje creo que ha habido
por parte del autor, que si bien pues, ha plasmado en perspectiva la Virgen del Amparo en un escorzo, en un 3/4, que es muy habitual en las composiciones de Eugenio Chicano, pues seguramente no ha estado tan brillante como Eugenio Chicano a la hora de las tintas planas y de los colores, porque hay ciertos efectos que causan cierta extrañeza en el rostro de la Virgen. Esos blancos sobre el ojo y bajo el ojo. Sí, es cierto. Hay cierta rareza visual que te provoca, a lo mejor estamos viendo una reproducción y verlo al natural es otra cosa diferente. Digo lo que hemos visto. Y por último, no están las noticias, no lo busques. Este viernes, Cofradías amplía en 1 hora más su horario, su emisión. Vamos a tener durante los viernes de Cuaresma un programa de conversación. Vamos a hablar de cofradías con cofrades, tan sencillo como eso. Sí, sin más pretensión que esa misma. No vamos a guionizar prácticamente nada, no vamos a... No, la actualidad no va a mover, precisamente no es el leitmotiv de este programa. No es... os vamos a traer a una serie de personajes que no os los vamos a presentar porque ellos no requieren de presentación. Son cofrades que todos vosotros conoceréis en cuanto los veáis sentados con nosotros y con los que, debido a su experiencia, debido a su diferentes responsabilidades, su trayectoria cofrade y a todo lo que nos pueden aportar, creo que no os va a dejar indiferente ninguna de estas charlas. Total, que no os lo perdáis, bueno, como sabéis lo vais a tener después en YouTube, porque yo creo que muchas de las conversaciones que vamos a tener aquí en Cofradías van a ser conversaciones que van a dar para reposar y para degustarlas con tiempo, para ser conscientes de dónde venimos, para ser conscientes de dónde estamos y sobre todo para ser conscientes de a dónde podemos llegar sabiendo de dónde venimos y dónde estamos. Esa historia cercana de nuestras hermandades y cofradías contada en primera persona. Es un posicionamiento actual con todos los parámetros tenidos en cuenta, el pasado y el futuro. Efectivamente. Pues Jaime, ahora nos vamos a ir a escuchar la agenda, después la lanzada, y hoy tenemos un programa curioso porque vamos a tener a los responsables del culto de Medinaceli, porque ya hablaremos con ellos. No son ni hermandad, no son un grupo parroquial, es decir, no tienen esa forma legal ni siquiera de querer llegar a convertirse en cofradía, simplemente un grupo de feligreses de Santiago. Vamos a hablar con ellos porque hay mucho que contar sobre esa devoción del primer viernes de marzo, y luego vamos a hablar con otra de las devociones relacionadas con Medinaceli, como es el rescate. Vale, hablaremos con Joaquín González. Jesús Rescatado, que evidentemente tiene la misma raíz que el señor de Medinaceli y que también celebra besapié y veneración pública el primer viernes de marzo, y bueno, que tiene su origen en los Trinitarios, cuando se fundó allá en el conventico en el siglo XVII, me parece que fue. Pues aquí lo vamos a dejar, esta primera parte. Nos vamos con la lanzada, luego vamos con la agenda y en un ratito estamos de vuelta. Hasta ahora. Buenas noches. Cuando damos la cara en público, exponemos una parte de nosotros mismos. Es inevitable, por lo tanto, la disparidad de criterios que puedan despertar nuestras palabras, los argumentos que utilicemos e incluso la imagen que proyectemos. El rostro es un antifaz sobresaliente, no solo por su etimología, sino también porque guarda los caracteres más cercanos a la credibilidad de la memoria, y eso nos permite reconocerlo, quererlo, admirarlo y enmascararlo si se tercia. Sí, hablamos de Verónicas. Son los mismos parámetros que usamos, como los más simples y más torpes, para establecer todo un credo de simplezas y nimiedades que pretenden llevarnos del todo a la parte o de la parte a mi terreno. Cuando un semblante nos sacude y la pregunta es ¿quién es?, tal vez no estamos reconociendo que es una pintura sobre tela, un símbolo, un sueño o tal vez una entelequia, que sobre la idea que podamos tener cada uno del Señor, de su rostro o de la verdad de mi capricho, manda la duda sensible cartesiana. Si nos abandonamos de la razón y apretamos la mano de los idealismos, el del sueño sombrío platónico, el del inquietante claroscuro barroco o incluso el del expresionismo particularmente punzante de Juan de Mesa, solo alcanzaremos reflexiones particulares sobre el rostro del Señor. La faz del Cristo no tiene los trazos de los iconos bizantinos. No sé si mantendría las formas del Greco empeñado en alargarse y deformarse. Tampoco creo que pudiera parecerse
al que presenta la Verónica de Francesco Mocci en uno de los pilares que sostienen la cúpula de San Pedro del Vaticano. Ni afirmo el rostro de Zurbarán o el de Chicano, y aún menos, por extemporáneo, podría parecerse a la cara de Antonio Montiel. El arte se une a la piedad popular a través del vero icono para aportar, junto a las fuentes escritas, su sardónica sonrisa. Busquen en los evangelios el rostro de Cristo en el paño de la mujer Verónica. O mejor, busquen la identidad de ese rostro sostenido por la tradición en el evangelio apócrifo de Nicodemo. Busquen ahí, o busquen en sus adentros. No anda ese rostro en otro lugar. Como decía Wittgenstein, de lo que no se puede hablar es mejor callarse. Y yo el primero. Ya estamos de vuelta. Bueno, un miércoles de ceniza siempre con muchísima intensidad. En este caso ya has visto la parte de actualidad. Venimos con muchísimo lo que ha pasado el fin de semana pasado, lo que está ocurriendo un día como hoy, lo que va a venir a partir de este fin de semana. El miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, y además hoy queremos empezar hablando, pues, no precisamente de cofradías, Jaime, vamos a hablar de devociones. Sí, de devociones históricas y de calado importantísimo, entre otras ciudades la de Málaga, ¿no? Que tiene también sede devocional de la advocación del Medinaceli. Vamos a hablar de esa imagen del Señor de Medinaceli, de la iglesia de Santiago, que es la heredera de una tradición ancestral casi atávica que se imbrica en esa devoción a la imagen de fuerte arraigo popular. El primer viernes del mes de marzo, es decir, este viernes no, el siguiente, la visita al Señor de Medinaceli es obligada por la tradición, obligada, pues prácticamente, Jaime, por esa antropología de nuestros antepasados. Sí, junto al miércoles de ceniza probablemente sea el acto más simbólico que da pie al inicio de la cuaresma, aunque sea unos días entrada, ¿no? En ella. Bueno, tenemos como referente máximo el Cristo de Medinaceli de Madrid, que es la gran devoción, el icono original, por decirlo de alguna manera, de esta devoción. Pero bueno, en Málaga no solo tenemos al Medinaceli Santiago, sino que también se suma el rescate que pertenece a la misma advocación y a la misma devoción. Y también está de Medinaceli de Víspera. Exacto, y la hermandad de Medinaceli de Víspera. Y bueno, también están con sus cultos dispuestos también en devoto besapié. Pero hoy tenemos con nosotros a Isidoro Rodríguez y a Dionisio Arcos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Fran. Lo primero, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos hoy y sobre todo por hablarnos de algo a lo que no estamos muy acostumbrados en los ámbitos cofrades, que es de esa devoción popular que es el Señor de Medinaceli. Pues así es, Fran. Primero daros las gracias a vosotros por la invitación. Y sí, efectivamente, venimos a hablar de una devoción muy importante que, como ha dicho el compañero, en Madrid, la imagen de Madrid es su expresión máxima, pero que también tiene una devoción muy importante aquí en Málaga. Bueno, recordamos que la difusión de esta devoción es precisamente por parte de los trinitarios en el siglo XVII, esa leyenda que hay en torno
al rescate en la ciudad de Mámora, efectivamente, en el norte de África, el rescate del Señor. Y bueno, a raíz de ahí pues ya hay leyendas, versiones, hasta llegar a las 3 monedas, que es lo que tenemos el primer viernes de marzo. Isidoro y Dionisio, vamos a dividir esta conversación con vosotros en 3 bloques claramente delimitados. En primer lugar tenemos que hablar, como no puede ser de otra manera, de la devoción al Señor de Medinaceli. Para empezar hablando, Medinaceli ha estado en Santiago esta imagen desde los años 40, es una imagen de Navas Parejo, si no me equivoco. Y correcto. Bueno, ¿qué figura social o qué figura canónica hay en torno a la imagen? ¿Sois hermandad? ¿Sois grupo parroquial? ¿Cómo es esa relación? Bueno, Fran, no hay ni esa figura social por la que tú nos preguntas, como tal no existe. No somos una hermandad, no estamos constituidos, no tenemos una independencia de la parroquia, ni siquiera somos un grupo parroquial tal como se están constituyendo de hace unos años acá, como la antesala o la entidad precursora de lo que luego se convierte en una hermandad de pleno derecho. Sencillamente, la parroquia tiene sus órganos de gobierno, tiene su comisión permanente y su consejo pastoral parroquial, y dentro de la comisión permanente pues hay una persona, dada la importancia que tiene la devoción de esa imagen dentro de la parroquia, pues hay una persona responsable, que en este caso el consejo ha decidido que sea yo, por supuesto también por el párroco, por don Miguel Ángel Gamero, y que nos encargamos del culto del Cristo. Y lógicamente detrás de mí, pues o acompañándome a mí, hay un grupo humano sin el que sería imposible que todo se desarrollara. La devoción de Medinaceli traspasa la frontera de cualquier devoción normal, ¿no?, dentro de la ciudad de Málaga. Primero, como tú bien explicas, estamos hablando de una administración parroquial directamente sobre el culto a la imagen, y por otro lado, pues el hecho de sentir o pulsar, sobre todo ese primer viernes de marzo, cómo se forman larguísimas colas para pedirle, rezarle, darle gracias y venerar al Señor. Estamos hablando de un fenómeno que es pura expresión de religiosidad popular. ¿Cómo se gestiona desde la parroquia este fenómeno en sí? Y bueno, si se queda en un día al año o tiene visos de extenderse y de ir más allá. Pues bueno, la manera de gestionarlo es con mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo, porque lógicamente ese primer viernes del mes de marzo es un viernes complicado, porque miles de malagueños, bien conocidos por todos en las imágenes de las colas de malagueños que se ponen en torno a la iglesia de Santiago, entonces tiene un trabajo detrás de mucha preparación, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pero también es verdad que desde la reapertura del templo, al igual que no hemos querido dejar lo que es la conmemoración de la festividad exclusivamente en ese día, en ese fervor popular tan importante que jamás se debe de perder ni dar de lado, pero sí hemos querido ampliarlo con la celebración de un triduo en los 3 días precedentes a ese día, y un Vía Crucis claustral que también se celebra el jueves día 5. Y bueno, también es verdad que desde principios del año pasado, desde el año 2019, aparte de que esa devoción también se extrapola el resto del año, porque es fácilmente visible que todos los viernes del año hay un montón de personas que pasan por la Capilla del Cristo, y sobre todo el primer viernes de cada mes, nosotros también, este grupo también ha tenido la iniciativa, y todos los primeros viernes de mes a las 7 de la tarde la misa que se celebra en la parroquia es en honor del Cristo. A mí me salta ahí una pregunta, y es, bueno, pues eso, 60 o 70 años de un día al año, desde la reapertura del templo, habéis cambiado esa forma de rendirle culto al Señor de Medinaceli. ¿Cómo está siendo la respuesta? ¿Cómo estáis trabajando en fortalecer esa continuidad en la devoción? Es decir, hablábamos de ese primer viernes de marzo como el Día del Señor de Medinaceli, nos has hablado del triduo, nos habéis hablado de ese Vía Crucis, esa misa mensual. ¿Cómo estáis haciendo y cuál está siendo la respuesta de los devotos? Hombre, pues la verdad que esa primera misa, que empezamos en el mes de enero del año pasado, pues no fue quizás lo numerosa que esperábamos, ¿no? Pero sí que es verdad que poco a poco la feligresía está respondiendo, esos devotos de Medinaceli, vemos que se van sumando, y bueno, pues poco a poco, incluso ahora tenemos como durante el día de Medinaceli, también es verdad que es un cambio respecto a otros años, no es que este sea el primero, pero antiguamente se celebraba solo una Eucaristía a las 8 de la tarde, pero es verdad que desde el año pasado, con el nuevo párroco,
luego, pues a lo largo de todo el día también se van a desarrollar diferentes Eucaristías y ejercicios piadosos, y ahí también se va a intentar promocionar el tema de que tenemos una primera misa, o sea, una misa todos los primeros viernes de mes. A mí en ese sentido, Jaime, y la siguiente ya te dejo a ti, también Dionisio e Isidoro, primero, ¿qué es lo que os lleva a decir vamos a hacer un triduo al Señor de Medinaceli? Y lo segundo que se me viene a la cabeza es si tenéis conciencia de algún antecedente histórico de cultos al Señor de Medinaceli en la iglesia de Santiago. Pues respecto del triduo, lo que se decidió por parte del grupo de fieles era, consideramos que únicamente lo que era la celebración de la festividad el primer viernes de marzo de cada año se quedaba poco. Es decir, la devoción del Cristo de Medinaceli no es únicamente ese primer día de marzo, lo que se quiere es extender la devoción, la fe, lo que se entiende por fe como sentimiento, como sabiduría de los devotos, que se pueda hacer extensivo a los 3 días anteriores. En cada día se va a hacer unas peticiones, las intenciones por cada grupo específico, y como antes ha dicho Isidoro, el jueves 5 de marzo es cuando se hace el Vía Crucis claustral. Entonces ese Vía Crucis claustral tiene su importancia, porque en el Vía Crucis lo que se va a proceder no solo a la lectura de la palabra, sino que también se hace la lectura de las primeras 14 estaciones. Entonces, cada grupo o cada cofradía que tiene su sede canónica en la parroquia de Santiago, y aparte de los propios grupos que conforman la parroquia de Santiago, participan en cada una de las lecturas. Y sí tenemos que decir, respecto de lo que nos habéis preguntado antes, de cómo este grupo, vamos a llamarnos parroquianos o de fieles o devotos, estamos participando, le estamos intentando dar más publicidad para que participe toda la feligresía. El primer viernes de cada mes sí nos ocupamos nosotros, los miembros del grupo, los que participan en la liturgia de la palabra, en la liturgia eucarística. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues acolito ese día, aparte de otros días, hacemos la lectura de la palabra, hacemos también lo que son las intenciones, la oración de los fieles, y con todo ello, ¿qué queremos? Que esa devoción, esa fe, que no se quede únicamente en un mero sentimiento de las personas, es decir, ha llegado el primer viernes de marzo, vamos todos corriendo a Santiago, sino que sea extensiva a todo el año. A mí uno de los interrogantes que me plantea, digamos, este crecimiento de actos que habéis tenido de la reapertura del templo, es decir, tanto la ampliación hacia un triduo en vez de una función única, el Vía Crucis que estáis organizando, la organización de los primeros viernes de cada mes, como ha dicho Dionisio, esto... y sobre todo el tema ahora que caigo de las colas, ¿no? Administrar el orden para el primer viernes de marzo. ¿Todo esto se puede gestionar desde la parroquia o a lo mejor sería más conveniente un tipo de comisión delegada para organizar tantos acontecimientos que han venido pues en poco tiempo? Bueno, verdad es que yo no creo que las dos opciones que me planteas, en realidad yo creo que es prácticamente lo mismo, porque en realidad hay una comisión, hay un grupo de personas que se encargan de eso. Lo que pasa es que no tienen una independencia como tal, lo gestionan en nombre de la propia parroquia. Pero en realidad sí, hay un grupo, una comisión, un grupo de personas, un grupo humano, podemos llamarlo como queramos, pero que nos encargamos de todo eso. Claro, la organización del triduo, contactar y coordinar a todas las hermandades y grupos parroquiales que van a participar en el Vía Crucis. Es decir, estamos hablando de un trabajo que lleva esfuerzo, tiempo y interés y ganas, claro. Así lo es, por supuesto. Todas las cofradías y todos los grupos de la parroquia están invitados, por supuesto, por el correspondiente medio para que participen tanto en el Vía Crucis como en los días correspondientes del triduo. Bueno, estamos viendo imágenes de la última salida procesional del Cristo, un traslado. En el año 2002 la imagen del Señor salió presidiendo el Vía Crucis oficial de la agrupación de cofradías. En enero de 2016 salió de Santiago por motivos obvios, por las obras de reforma en la parroquia, camino de esta iglesia del Santo Cristo que veíamos, y fue en junio de 2017 cuando volví a Santiago. Claro, ahí el grupo o el consejo parroquial era distinto al que hay ahora, pero ya estabais vosotros en torno a la imagen del Señor, porque si no recuerdo mal, fuisteis encargados de organizar esa procesión. ¿Cómo se organiza una procesión sin esa existencia de un grupo de trabajo después de un año y medio de exilio por parte de la feligresía de la parroquia de Santiago? Y sobre todo, cómo se organiza una procesión tan digna como esta, sin ningún tipo de ajuar permanente ni ningún tipo de patrimonio procesional.
Pues mira, Fran, tras el preámbulo que me has hecho, que tienes razón en todo lo que me has dicho, pues solamente te puedo decir que con un milagro, prácticamente. La verdad que el traslado de vuelta, a pesar de que habíamos estado en el exilio durante año y medio, sí tuvo más tiempo y tuvo más facilidades a la hora de más ayuda, a la hora de poder realizarlo. Pero el traslado de ida, porque en principio no estaba muy clara la idea de que se hiciera un traslado en un trono, en un traslado procesional, pues la verdad que la decisión se tomó unos días antes del final de año y el traslado fue el día 7 de enero. Entonces, pues bueno, pues evidentemente acudiendo a cofradías, pidiendo ayuda porque no tenemos ningún patrimonio y bueno, ahí sí que con muchísimo trabajo y dedicándole muchas horas para hacerlo lo más digno posible, claro. Y aparte respecto de la organización que se puede ver lo que en pantalla, sí es cierto y no podemos olvidar que todos los que formamos parte del grupo parroquial o del grupo de fieles, todos somos del mundo cofrade. Concretamente, todos pertenecemos a la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Sentencia, entonces tenemos experiencia en lo que es en organizar, en este caso fue un traslado, tenemos la experiencia con la cruceta de música, con la banda, cómo portar las velas, pero sí es cierto, como ha dicho Isidoro, que es con mucho trabajo, mucho esfuerzo y compatibilizándolo o quitándole tiempo no solo a nuestro trabajo profesional, sino inclusive a nuestras propias familias. Efectivamente, ese traslado además con la banda de cornetas y tambores del cautivo. En ese año y medio de exilio, por llamarlo de alguna manera, por las obras de Santiago, ¿cómo fue recibido el Cristo en la iglesia del Santo Cristo? ¿Y qué tipo de cómo se comportó el fiel, el devoto, y cómo se sucedió aquel viernes de Medinaceli fuera de su contexto habitual? Pues la verdad que ese año y medio las personas que estuvimos encargados del culto del Cristo tenemos un gran recuerdo, para empezar porque las hermanas nazarenas que estaban en ese momento al cargo de la Iglesia del Santo Cristo nos recibieron con los brazos abiertos, nos pusieron todo tipo de facilidades, tuvimos su colaboración y su ayuda en todo momento y la verdad que nos facilitaron mucho las cosas. En relación a la feligresía, pues respondieron de la misma manera. Es verdad que también se puso allí en la parroquia, se instaló también una reproducción del cuadro de ánimas, que entonces, claro, lógicamente que son las dos grandes devociones, aparte de las hermandades que están en Santiago, pues sí que es verdad que respondieron muy bien. Y un hecho muy significativo es que cuando se desarrolló aquí en Málaga el besamano, el besapiés de todas las imágenes cristíferas, el rostro de la misericordia, que el señor de Medinaceli estuvo también, que fue un viernes y un sábado, la visita al señor fue abrumadora el viernes. El sábado vimos como ya la afluencia no es que no fuera importante, pero ahí se vio como su feligresía, como su devoción particular respondió ese primer viernes. El viernes del Señor. Ese viernes del Señor, exactamente. Perdón, y Sí. si me permite añadir, es cierto que cuando estuvimos en el Santo Cristo es cuando se gestó ya el cambio en cuanto a la organización del día de la festividad. Ya el Cristo no está en la hornacina, sino en el Santo Cristo lo pusimos directamente en el presbiterio. ¿Qué es lo que se evitó con ello? Pues las grandes colas que se solía formar. Como funcionó muy bien en el Santo Cristo, pues lo trasladamos después a la parroquia de Santiago y para todas aquellas personas que por primera vez vayan ahí el día de Medinaceli a Santiago, que no busquen el Cristo en su hornacina, en su capilla, porque no la van a encontrar. Estará situado en el presbiterio, a los pies del altar. ¿Qué es lo que nos permite con ello? Pues que haya más fluidez de personas, que puedan circular las personas y aparte que aquellos devotos fieles que quieran quedarse a las distintas Eucaristías que se van a celebrar, Santo Rosario y la lectura de la Pasión, pues que se puedan sentar en la nave central y puedan estar allí tranquilos, orando y en paz. Hemos empezado, perdón, esa segunda parte de la conversación que os decía, que era la patrimonial, pero quiero volver a esto que decía ahora Dionisio. Imagino que la organización en ningún momento parará las colas en torno al Señor, ni siquiera durante las misas, o sí se para durante la misa. No, la cola jamás se para. Nos abrimos de manera ininterrumpida desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche y la cola en ningún momento se para. Las Eucaristías que se celebran son en la capilla sacramental y claro, la cola en la nave de la epístola, que es por donde entra la cola,
a la altura de la capilla de la Hermandad de la Sentencia, que está justo antes, es donde ya gira hacia la izquierda para pasar a la nave central. Entonces, digamos que no produce ningún efecto negativo y bajo ningún concepto se pueden cortar, claro. Únicamente se pide silencio en los momentos en que se va a celebrar la Eucaristía, que se va a rezar el Santo Rosario y la lectura de la Pasión, pero que la cola fluye y fluye. Quiero comentar que no hay mal que por bien no venga. El hecho de estar en un espacio angosto como el de Calle Compañía en relación a la calle Granada les permitió, digamos, una disposición nueva y crear una coordinación de flujo de público nuevo que evidentemente ha tenido su repercusión en la práctica en la parroquia de Santiago, en su parroquia. Y el efecto más significativo es que el tiempo de espera de la cola se ha reducido muchísimo, porque en horas punta antiguamente se podía estar perfectamente 1 hora en cola y hoy más de 10 minutos es casi imposible. Pues eso es genial. Bueno, lo que decía, hemos hablado de la parte devocional, hemos empezado a hablar de esa parte patrimonial y claro, en torno a una devoción tan importante, seguro, no lo sé, a lo largo del tiempo han debido existir donantes, devotos que han querido hacer algún regalo al Señor. En cuanto al ajuar del Cristo de Medinaceli, si no me equivoco, tiene 2 túnicas, una de ellas bordada. Dos bordadas, efectivamente. Esta que es la túnica de siempre, por decirlo de una manera coloquial, que es su túnica de siempre. Y luego tiene otra en color morado, también con algunos decorados bordados. Y luego tiene también un par de ellas o 3 lisas. Eso en cuanto a túnicas. ¿Qué otro ajuar tiene? Pues la verdad que mucho no, pero bueno, tiene un par de escapularios, con la cruz trinitaria lógicamente, en recuerdo a el rescate del Señor. Y el año pasado estrenó escapulario, uno de esos 2 se estrenó el año pasado, tiene 2 coronas de espinas, que también una estrenó el año pasado, y bueno, pues prácticamente ese es el ajuar que presenta el Señor. Y el alba que tiene actualmente puesta, que también fue donada, que es nueva de 2019. El patrimonio, el poquito que tú has contado que tenéis, ¿viene siempre fruto de donantes, de devotos, o hay en un momento dado alguna partida de la parroquia que pueda aportar a las necesidades? Ya no te digo, si tenéis 2 túnicas, pues no hace falta una tercera, pero alguna necesidad patrimonial que pueda tener la imagen, por ejemplo, una restauración, me imagino que la tendría que acometer la parroquia. Por supuesto, claro que sí. Y es un proyecto que ahora mismo, no es que se esté en ello, pero que se tiene previsto, que se quiere acometer, pero por supuesto la parroquia es la que hace frente a cualquier adquisición patrimonial que pueda necesitar el Señor. O gasto que conlleve la... Exactamente. Sin eso ser óbice para que, el grupo que estamos al frente o la gestión del culto o cualquier persona con su devoción que sienta por el Cristo pueda en cualquier momento hacer un regalo. En ese sentido, el estado de la imagen, ¿cuál es? ¿El estado físico de la imagen? Bueno, el estado físico de la imagen, vamos a ver, si queremos acometer un proceso de restauración es porque lo necesita. Entonces es verdad que hace unos cuantos años sufrió un cambio en los brazos, que los tiene articulados lógicamente, pero en realidad necesita una restauración. Lo que pasa es que el proceso de restauración, no ya digamos el técnico, sino hasta que lleguemos a él, como Santiago está declarado como la parroquia de Santiago está declarada como bien de interés cultural, pues lleva un proceso administrativo para su autorización un poco complejo. Entonces es un proyecto que es verdad que con el párroco ya lo hemos hablado, él es el primer interesado en que eso se lleve a efecto, pero no está ahora mismo a corto plazo como pensado para llevarlo a cabo. Claro, es que tenemos el ejemplo en la hermandades de culto y procesión de imágenes de la misma época más o menos, pues que ya van teniendo sus problemas tanto de estabilidad como de policromía, y muchas han sido ya sometidas y otras están en proceso de ser sometidas a una revisión, en algunos casos una restauración más profunda, en otros más simple, depende del estado, y entonces me imagino que Medinaceli no será ajeno a todo este paso del tiempo, claro. Efectivamente, así es. Entonces, estamos. Lo que pasa es que es un proceso, en primer lugar, administrativo complejo, hasta que podamos tener los permisos correspondientes. ¿El proceso? ¿Dónde están las dificultades de...? Bueno, la dificultad es que no solamente necesita la autorización del Departamento de Patrimonio de la Diócesis de Málaga, del Obispado de Málaga, al ser declarada la parroquia un interés de bien de interés cultural, y ser una imagen asociada al bien, necesita los permisos correspondientes de la Junta de Andalucía. E incluso, digo por abundar en esto, cabría la posibilidad de que fuera la propia Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, quien acometiese esa restauración. Es una opción que hemos valorado también,
de Pues poder, bueno, claro, sería muy interesante, evidentemente, para la parroquia. Por eso, son unas gestiones complicadas, largas, difíciles y no imposibles, pero bueno, por eso es un proyecto que tenemos ahí y que si Dios quiere, pues... Bueno, lo importante es que ahora mismo no reviste la imagen gravedad como para tener que acometer algo de urgencia. De manera urgente no, por supuesto que no. Son 70, prácticamente 70 años. Es cierto que Santiago es una parroquia muy húmeda y eso la madera lo sufre. Sí. Bueno, ya es menos húmeda gracias a la última restauración que se hizo. Pero el sufrimiento ha sido durante largo tiempo. Sí, por salir a la calle, yo no recuerdo, a vosotros que seguramente si os acordéis, cuando la primera obra de restauración de Santiago en los años 90, que la Cofradía de la Sentencia, por ejemplo, fue a la capilla de Gitanos a los Mártires, ¿recordáis si se trasladó la imagen del Señor o se...? En realidad no. No recuerdo ahora mismo en el año 90 dónde, porque por supuesto recuerdo dónde fueron los titulares de la Hermandad de la Sentencia por nuestra pertenencia a la cofradía, pero en realidad en aquel momento, claro, hace bastantes años y no recuerdo dónde fue el Cristo de Medinaceli. 30 años. Claro. Pero yo es que creo recordar que no llegó a moverse siquiera la imagen, igual que tampoco el cuadro de las ánimas, se quedaron en las dependencias de la parroquia, en las dependencias internas. Exactamente, sí, ahora que lo estás diciendo, Fran, lo recuerdo, se quedaron en las dependencias internas de la parroquia. Sí, porque tampoco fue una restauración de la parroquia como ha sido, ni la duración que ha tenido ahora. Pues, Jaime, tú tienes alguna... Yo tengo una pregunta más, pero yo te dejo a ti alguna, si quieres. Quería preguntarle, como ya nos han explicado más o menos el funcionamiento del público, de los devotos, cómo va a ir, y quería preguntarte qué tenéis pensado para el triduo. ¿Algo especial? ¿Algún tipo de exorno? ¿Alguna posición del Señor elevado en una peana? ¿Cómo tenéis planteado el culto? Pues en principio el Señor se va a quedar en su hornacina, lógicamente, bueno, adornado de una manera especial, en su peana habitual, en la que habitualmente vemos en la parroquia de Santiago, y sin mucho, pues realmente al no tener tampoco un gran patrimonio, pues bueno, de una manera sencilla, simple, pero lo más digno posible. Tenéis ahí unas cofradías hermanas que seguro que echan una Por mano supuesto, cuando haga falta. Todas las cofradías hermanas están súper dispuestas, todas más las que tenemos en la parroquia para echar una mano en todo momento. Se ha incorporado la pasión temporalmente, sí. O sea que seguramente también... también la pasión, por supuesto. Bueno, por último, hablábamos hace unas semanas con don Felipe Reina, que está viviendo ahora lo que se vivió en Santiago hace un par de años, esa diáspora de hermandades y demás. Aquí Miguel Ángel Gamero ha entrado como párroco después de 1 año y medio de prácticamente inactividad de la vida parroquial físicamente. Por ejemplo, los grupos de CVX que antes se reunían en la parroquia ahora se reúnen en San Juan, si no me equivoco. Miguel Ángel está trabajando en poner en marcha algo a lo que vosotros, como parte de esa permanente parroquial, estáis bien imbricados en ello. Me refiero, las parroquias del centro viven una realidad muy complicada, que son parroquias sin ningún tipo, o cada vez menos, feligresía por cercanía, pero sí tienen una feligresía de aluvión, que se llamaría, que son esos feligreses que vienen a través de las hermandades. ¿Cómo es esa relación entre vosotros como Medinaceli y la parroquia en esta nueva realidad de la parroquia, y cómo la parroquia recibe feligreses a través de Medinaceli, aunque no sean por propia cercanía? Bueno, las relaciones con el párroco y con Miguel Ángel desde el principio han sido, la verdad, que muy fluidas y muy buenas. En realidad nosotros tomamos nuestra labor con Medinaceli como una labor de servicio a la parroquia. Y al igual que colaboramos con el culto al Cristo de Medinaceli, pues colaboramos con otras áreas de la propia parroquia. En el tema de la feligresía, Fran, sí que es verdad que las parroquias del centro pues nos tienen esa numerosa feligresía como las parroquias de barrio, pero bueno, en la parroquia de Santiago es la parroquia de Santiago y tampoco es que estemos escasos de esa feligresía. Y es verdad que desde que está Miguel Ángel, pues está haciendo una labor muy importante, y tanto los grupos de catequesis como los grupos de formación de adultos, formación litúrgica, están viendo cómo sus números están aumentando poco a poco. Pues poco más, yo creo que nos ha quedado suficientemente claro que el viernes 6 de marzo hay que ir, parroquia de Santiago, que además va a ser fluido, no va a ser como antiguamente. Sí, seguro que sí. Todos tenemos 10 minutos para aguantar en la cola y esperar para venerar al Señor de Medinaceli. Incluso más. Incluso más. Aunque en esta época nos guste ir rápido a todos sitios, hay cosas que merecen la pena esperar.
Pues Isidoro y Dionisio, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a vosotros. Las gracias siempre a vosotros por vuestra invitación. Y bueno, pues nada, ya está aquí. La semana que viene ese triduo, ese importante día, ese primer viernes de marzo, que todo salga bien. Encomendémonos al Señor. Siempre encomendémonos a Él, que seguro que nos ayuda. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir unos minutitos y en nada vamos a estar de vuelta con el hermano mayor del rescate. Ya sabes, que no se te olvide la semana que viene la cita en la iglesia de Santiago. Ese triduo y el viernes las 3 monedas y los 3 favores al Señor de Medinaceli. Ahora volvemos. En esta última parte del programa Cofradías de hoy, miércoles de ceniza, tenemos un asunto de actualidad. Tenemos un asunto del que hablábamos la semana pasada, que era la aprobación de la restauración del Señor del Rescate por parte de Enrique Gutiérrez Carrasquilla y otros muchos estrenos de los que vamos a hablar hoy Jaime Moreno con el hermano mayor del Rescate. Así es, el rescate que viene a sumarse a la imagen del Señor viene a sumarse a una larga lista ya de imágenes que, bueno, debido al paso del tiempo, debido a muchas veces fruto de la época en la que fueron hechas, realizadas, pues presentan una cierta deficiencia, en algunos casos más graves, en otras más leves, y bueno, pues tiene que pasar por el taller del restaurador, una vez hecho previo informe, una vez diagnosticado cuál es su problemática, y bueno, me imagino que no será nada importante, nos lo contará Joaquín, y pronto estará de vuelta. Eso es, Joaquín González, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la semana pasada nos preguntábamos aquí en el programa, y vamos directos al tema. Sí. Hay que ver, el año pasado, hace muy poquito, se restauró el grupo escultórico por parte de Martín Nieto, y ahora el Señor lo va a restaurar Enrique Gutiérrez Carrasquilla. Hombre, Gutiérrez Carrasquilla como restaurador es probablemente de lo más sobresaliente que existe ahora mismo en el panorama, pero ¿por qué ese cambio de Martín Nieto a Carrasquilla? Pues no, ni más ni menos, simplemente que uno está, digamos, acogido a esto de la Junta de Andalucía y el otro, pues, dado el trabajo que tiene, pues no. De todas maneras, entendíamos que la figura principal queríamos a alguien de una talla suprema. Cuando estuvimos comentando con la Junta de Andalucía, con el tema de hacer la restauración y demás, ellos la verdad que nos dieron una serie de nombres, pero nosotros entendimos que teníamos que acometer algo más todavía, ¿no? Algo más de lo que realmente te hace la Junta de Andalucía, que digamos no es un lavado de cara, pero tampoco profundiza. La imagen, debido a los años que se hizo, que fueron los años 50, en aquella época la madera que había era la que había, muchas maderas unas con otras, pegadas, clavadas. En el venir del tiempo, después de 70 años, pues hay desajustes, pegamentos que ya no tienen la adhesión de antes, clavos que se están soltando. Pues fuimos con Gutiérrez Carrasquilla, que ya también había tocado un año anterior a Los Panaderos. Él nos mandó un tal, lo estuvimos viendo y demás. Él nos dijo que la talla realmente no está mal, pero sí hay una parte que está bastante mal. Es la parte de los pies. Esa parte porque la peana que quizás sea más pequeña que lo que realmente debe ser para la altura del Cristo. Claro. Entonces ha sufrido mucho. De hecho, el pie derecho, no digamos que está al aire, pero no tiene la sujeción que realmente debiera de tener. Entonces, cadera, pies, hombros, todo lo que son engarce y demás, tiene una movilidad, incluso la parte, digamos, de la cabeza donde está el pelo. Y lo que nosotros queremos es una restauración totalmente integrada, pero no una transformación. No vamos a tocar lo que es policromía. La policromía, lo que sí se va a tocar será lo que una limpieza y demás, ¿no? No va a ser otra cosa. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ni él es una persona que le gusta tocar algo que no se debe de tocar, aunque entendemos que la policromía de Castillo Lastrucci adolecía precisamente de retinte, ¿no? Está muy falto, de ahí que el Cristo tiene muchos claros oscuros, ¿no? Pero eso sería ya muchísimo más adelante, no ahora. Bueno, para nuestros espectadores, quienes quieran saber quién es Enrique Gutiérrez Carrasquilla, justo ayer martes, nuestro compañero Víctor García Rayo lo entrevistaba en su programa La Pasión, en 7 Televisión Sevilla, así que ya sabe,
Si quieres saber un poquito más de lo que ha hecho Gutiérrez Carrasquilla, que ni más ni menos lo más reciente es la restauración de la Virgen de la Amargura, pues tenéis ese programa de ayer, Jaime. Iba a ir por ese lado, acaba de acometer no la restauración solo de la amargura, sino del desprecio de Herodes y del San Juan atribuido a Benito Hito del Castillo, me parece que es el San Juan de la Amargura. Entonces, vamos, acaba de enfrentarse a unos iconos de sobrada devoción y popularidad en la ciudad de Sevilla y, bueno, estaba en las mejores manos. Como bien ha dicho Joaquín, estamos hablando de un técnico y un técnico no se extralimita a no ser que sea escrupulosamente necesario o que la hermandad así lo estime conveniente. Así es. Pero aún así, aunque estimando la hermandad conveniente, también dudo de que Enrique Gutiérrez Carrasquilla se metiera en harina de otro costal. Bueno, has hablado de los problemas de la imagen, sobre todo son de estructura, que son los problemas más graves. Efectivamente, totalmente. Te quería preguntar sobre esto. ¿Esto va a condicionar algo el desfile profesional de este año en cuanto a lo mejor a cierta manera llevar el trono o evitar a lo mejor ciertos pulsos si lo hacéis? ¿Conlleva digamos, como medida preventiva? Bueno, nuestra prioridad profesional, tanto en el Cristo como en la Virgen, no somos unos tronos que hagamos acompasamiento ni pulso y nada, simplemente acostumbramos en el encierro, ¿verdad?, a hacer un pulso para su lado, pero es lo único que hacemos, porque no somos hay algo que tampoco nos agrada mucho, ¿no? Y la manera profesional de nuestro Padre Jesús de Rescate, como bien sabe, que es una agrupación, va súper suave y demás, y vamos a decir, no tiene ahora mismo un problema grave, pero sí apunta a que podría tenerlo el día de mañana, ¿no? También has comentado tú, cuando te referías a Gutiérrez Carrasquilla, el tema de los panaderos. Y es que es curioso porque la hermandad de los panaderos, el soberano señor en su prendimiento de Sevilla y el rescate han seguido caminos muy paralelos, ¿no? Desde lo que fue el encargo del grupo escultórico y del Cristo. Bueno, primero se empezó en Málaga por el grupo escultórico, que el señor Rojo, que entonces era hermano mayor, quería que fuera a imagen y semejanza el de los panaderos. Sí. Luego ya llegó el Cristo, posterior, después de ver que esa figura y esa calidad contrastaban con el Cristo que tenía entonces la Hermandad del Rescate, y bueno, luego se produjo ya el resto del misterio, la Virgen posteriormente, y las restauraciones también habéis seguido un camino paralelo. El misterio de los panaderos ha sido restaurado por Martín Nieto y el Cristo por Gutiérrez Carrasquilla. ¿Qué lectura le hacemos a ese paralelismo? Le vamos a hacer una lectura. Cuando se encarga por la parte de don Antonio Rojo Carrasco el grupo escultórico, no es igual en su totalidad. Hay un sayón que es el que tira de la cuerda, el de ellos más pequeño y estaba más agachado, y si no recuerdo más, Judas es parecido. Eran 4 figuras en el primer encargo, ¿verdad? Sí. Y de hecho el grupo escultórico del Rescate, que realmente tiene, digamos, está catalogado como, no vamos a decir como el mejor, pero el de más, digamos, calidad. De hecho, cuando se le hizo en Sevilla en los años 80 a Castillo de Astruz el homenaje, el grupo que fue a Sevilla fue el de Málaga, ¿no? O sea que... ¿por qué lo de Manuel Martín Nieto? Mira, nosotros nos une desde los años 80 una estrecha amistad con esta hermandad, desde cuando María Santísima de Gracia sufrió el robo de joyas. Ellos pues se interesaron por nosotros, vinieron aquí a Málaga, la cofradía. Desde entonces ha habido, no un hermanamiento, pero sí un acercamiento muy continuo. Bueno, y dado la similitud de ambos tronos y demás, bueno, pues hay un cariño recíproco en el que cada vez viene un hermano, bueno, pues nos saludamos y demás. Y es verdad que cuando estuvimos viendo, en este caso yo, porque estaba muy interesado en el grupo escultórico, pues le adolecía lo mismo es que curiosamente, lo mismo que le ha pasado a ellos, bueno, es normal, ¿no? Eran las mismas fechas, el mismo tipo de trabajo, y entonces, y hablando así con ellos y demás, yo sí conocía a Manuel Martín Nieto, porque aparte Manuel Martín Nieto es hermano de allí de ellos, y así hablando y demás, nos interesamos por el trabajo que él estaba haciendo. Para mí, el que Manuel Martín Nieto haya sido uno de los discípulos del último pupilo de Castillo de Astruz ya me dio también una garantía, ¿no? Aparte de ver el trabajo ya realizado. Bueno, una vez el trabajo realizado, pues bueno, pues vemos un par de restauradores, no voy a decir nombre porque tampoco ya... Y tanto en Málaga como en Sevilla, y bueno, la verdad que a nosotros, por lo mismo, para mí me dio una garantía, alguien que no te pone ningún problema a la hora de tener que ensamblar una imagen, pero no por cualquier cosa, ¿no? Sino para meterle unas cuñas nuevas,
realmente para que esté otros 50 o 60 años con seguridad. Y no tocar como no ha tocado, como es lógico, simplemente limpiar lo que es la policromía. Y el tema de Carrasquilla, bueno, lo comentaba antes, Carrasquilla sí está metido en el listado que tiene la Junta de Andalucía. De hecho, como bien sabéis, él sí ha pertenecido a aquel elenco, lo que pasa es que ya él se retiró y está en otros menesteres. Y también vimos la posibilidad de tres restauradores, y otro de ellos es, digamos, casi igual, ¿no? Tuve la suerte de poder hablar con él, estuve también hablando con los otros dos, y pues curiosamente, o será porque ya te dejas un poco de llevar por lo que conoces, por lo que ves y demás, pero pues sí, ha sido caminos similares. Sí, no, está muy claro que estamos hablando de la misma prácticamente iconografía, Sí. de un desarrollo de misterio prácticamente igual, y por lo tanto, si los resultados de los panaderos han sido buenos con estos dos nombres, no hay duda de que en el rescate van a ser igualmente buenos. Hay que recordar que, bueno, has mencionado como heredero de Castillo, el misterio fue restaurado en el 79 también por sucesores de Castillo, fue la primera restauración que tuvo el misterio, hasta el 2004, que fue Beatriz Prado la que le hizo una limpieza superficial, me parece. Exactamente, sí, fue lo que, claro, es lo que yo le decía a la Junta de Andalucía cuando estuvimos allí, era cuestión de unos 3 años, porque esto no viene de ahora, viene antes que los panaderos, digamos, restauraran su Cristo. Claro, esto no es un cuadro que tú lo tienes en un sitio colgado. Esto es una imagen que está en la calle, como aquel que dice, todo el día con la capilla abierta, en el que sale en procesión, que lo mueves, y claro, el que tú le pongas aquí un poco de gasa, que parche lo que tiene y demás, Sí. Eso realmente a nosotros no es lo que realmente nos arregla nada, ¿no? Claro, estamos hablando de polvo, humo, cambio de temperatura, frío, calor. Imagínate. Claro, es lo que tiene que estar en la calle. Exactamente. Si quieres continuamos con la restauración No, o nos movemos ya de tema. Iba a pasar a preguntarle que después de Eso. darle toda la revista al Cristo y al grupo escultórico, ¿qué tal está la talla de la Virgen? ¿Le habéis hecho algún análisis hace poco? ¿Algún diagnóstico? ¿La ha visto algún restaurador? Porque estamos hablando de una talla que no tiene tantos años como el Cristo, pero tampoco tiene muchos menos. Sí, lo único que pasa, como bien sabes, la talla de la Virgen es, digamos, de mitad. Sí. Entonces también fue restaurada en su día por Beatriz. Se hizo una limpieza, después se volvió otra vez a limpiar, pues ya por parte de la hermandad, que se le contrató a ella directamente. Bueno, ahora mismo adolece de las 4 cosas que pueda tener. Ya sabes lo que es las lancetes de las camareras, cuando le ponen, claro, pues te hace y demás. Es verdad que le han estado viendo dos restauradores, y estamos pendientes de ese informe, y de que también, bueno, pues no sé si en este tema pues yo pues mantendrán un TAC como pasó con el Cristo y demás. Podemos hablar que por ahora... Pero estamos en ello, ¿eh? Sí, claro, pendiente por lo que pueda pasar. Sí, por supuesto. Por ahora, entonces, supera ahora mismo la intervención de Álvarez Duarte, se mantiene. Sí, bueno, a ver, nosotros lo decimos, estamos muy contentos de lo que en su día, bueno, se hizo y se quedó, y nosotros la verdad que estamos contentos con Luis Álvarez Duarte, ¿no? Simplemente que quizás es verdad que la policromía está un poco plana, pues volvemos a lo mismo, mucho humo, mucho más, cada vez, claro, y pierde parte de... Antes de pasar a la parte patrimonial, bueno, que tenemos bastante de qué hablar en torno al gótico, de la Virgen y demás, yo hay 2 temas que quería tocar como transición. Sí. El primero de ellos es el traslado del Señor a la Victoria para los cultos. ¿Cómo va a ser este año, después de que el año pasado no se pudiera hacer por la lluvia, si no me equivoco? Sí. O no se pudo hacer con total eso. Efectivamente. Se hizo, pero me refiero... Con carácter de urgencia. Claro, yo me refería a que no se pudo hacer con la agrupación musical y con todo el lucimiento que se esperaba. Se hizo todo, incluso con la agrupación. Sí, simplemente que nosotros teníamos un recorrido que era por la parte interior, cerca de donde está el Rocío y demás. Eso. Pero Jesús del Rescate nos corrigió y nos dijo, no, el camino es recto. Y salimos de la Victoria, y este año haremos el mismo que él nos indicó. Porque creo que no hay que dar vueltas. Yo creo que lo suyo es lo que es. Además, vamos a lo que vamos y venimos a lo que venimos, no a hacer una pequeña procesión, no. Yo creo que muy bien. Sí. O sea, que entendisteis en la hermandad que aquello fue. Claro, nosotros saldremos el día 12 de marzo a las 8:30 de la tarde. Volveremos a pasar por los jardines de Alfonso XIII, que esa parte de por ahí es preciosa. Sí. Y después la vuelta será, pues, una vez que termine la misa del día de triduo de final, que es el domingo a las 1 de la tarde. Tenemos la casa de la hermandad a las 3 de la tarde, tenemos los cuartos, un par de horas lo que es bajar, ¿no? El año pasado sí nos cogió parte de lluvia, que nos refugiamos debajo de
Yo recordaba que el año pasado, Sí. porque se esperaba con mucho interés pues ese pequeño traslado, porque luego vosotros tenéis el traslado de los titulares de la capilla de Calle Agua Claro. a la Casa Hermandad. Tú ten en cuenta que era la primera vez, digamos, que salía nuestro Padre Jesús Recate o un titular de allí para hacer un triduo. Si bien antiguamente lo hacíamos algo en San Lázaro, pero jamás había hecho nada en el santuario. Bueno, fue una petición de don Alejandro, unida con don Jesús, el obispo, y bueno, pues nosotros, como es lógico, lo atendimos, ¿no? Si bien es verdad que seguimos haciendo un triduo en nuestra Casa de Hermandad, como siempre, ¿no? Que no hay que olvidarse que nuestra Casa de Hermandad fue iglesia de San Lázaro durante un año cuando estuvo la obra. Efectivamente, efectivamente. Y es muy digna. Hombre, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo ahí? Porque Pues mira, la habéis cofradía hecho muy desde el año poquitas ocasiones. 49 hacía los cultos en la calle, que eran misas de campaña. Se cerraba En la calle misma Agua, calle Agua. y en la misma calle Agua hay fotografías, para aquel que quiera, como a título de hemeroteca y demás. Bueno, verás la calle Agua totalmente repleta de personas, lo que era Sí. y todo se hacía, había un altar inmenso de grande y se hacía allí, ¿no? Después ya poco a poco llegamos a hacerla en servicio doméstico, en la parte de San Lázaro, y una vez que tuvimos la Casa de Hermandad, como es lógico, pues ya nos posibilitó de sitio. Tanto en la antigua como en la nueva, ¿no? Sí, sí. Bueno, y si nos vamos ya a la parte patrimonial, la última pregunta, que es muy sencillita, me la voy a dejar para el final para que la gente se acuerde de que tiene que ir a donar sangre, pero eso lo vemos al final. Vamos a pasar a la parte patrimonial. Jaime, vamos a hablar de ese neogótico pues que introduce Antonio Martín Fernández en el trono de la Virgen y que ha ido desarrollándose. De esta evolución que se produce desde los 80, todavía algunos que tenemos ya muchos años, pues recordamos a la Virgen de Gracia sin palio bajando por la calle La Victoria, sí, camino a la Plaza de la Merced. Y bueno, lo primero, para empezar con el tema de la introducción por el diseño de Antonio Martín del trono, ¿quién en la hermandad se le ocurre la feliz idea de recuperar el gótico o un neogótico? Se hizo dos. Se tenía dos, si mal no recuerdo. Uno era de orfebrería normal, digamos barroco, y se le pidió a Antonio Martín por parte de José Luis Trabasagua, que entonces era el hermano mayor de la hermandad, y gótico, a ver qué tal. La verdad que partió de la hermandad la propuesta del gótico. Entre la hermandad y ellos, porque entonces había una unidad muy grande con Antonio Martín, que ya había hecho el Cristo y demás, y entonces había mucha... Y la verdad, cuando lo vio, pues me gustó bastante, se presentó en la Junta de Gobierno, se presentó en Cabildo, se aprobó y de ahí para adelante. Y de ahí hasta los años 90 y poco ha sido un quebradero de cabeza inmenso, no te puedes ni imaginar. Estamos viendo ahí la evolución que ha tenido el trono desde su inicio, sí, cuando estaba en madera barnizada, porque primero se optó por barnizarla, con ese palio que luego se le añadieron unas cantoneras de orfebrería en los remates. Lo he vivido tanto, porque claro, yo me cogió esta época de Albacea. Con ese palio que tenía un movimiento tan extraño, tan difícil de llevar. Luego la evolución fue con el frontal ese que luego desapareció bordado, y ahí está con la orfebrería y con el frontal ese frontal bordado lo lleva en un manto de camarín María Santísima de Gracia, la parte delantera. Ajá. Y luego ya, pues ya el trono tal y como está configurado hoy en día. Esta delantera es la que hizo Juan Rosén. Sí. Exacto. Sí, efectivamente. Y luego en la siguiente foto ya veremos la actualidad. Como... Ya hacia mediados primeros de los 90, estando Pipo de hermano mayor, pues acometimos la gran empresa de decir que tenía que tener las medidas realmente que debería de tener. Eso te iba a comentar, da la impresión de que el trono está muchísimo más estilizado que en las imágenes anteriores. Te voy a decir por qué. El trono se le mete 34 centímetros de ancho y 93 de largo. Y con eso ya coge sus medidas. Sí, eso fue la inflación del 2000, ¿no? Eso fue, no, eso fue antes, fue en el 90 y tanto. Ajá. El 2000 fue ya el dorado. Después ya les volvemos a los varales de 12 metros, porque teníamos 11, pero aquello que no se moviera tanto porque era tan corto. Después eso tenía unas barras de palio que tenía acero flexible. Ya te podías imaginar. Las barras de presión grandes, lanza bastante. Y estando yo de la lancea general, esos arbotantes tenían nada más que dos cuerpos. Y yo, en fin, fue una idea que yo entendía que se necesitaba un poco más de altura para esterilizarlo más, ¿no? Claro.
En otra de las Subimos- imágenes en la que aparece el palio Claro. de Juan Rosell lo hemos visto que tenía solo esos dos cuerpos. Tuvimos una peana nueva Está, y vamos. subimos a la Virgen aproximadamente unos 50 centímetros, que es lo que realmente tú antes has comentado, Claro, ¿no? claro. Claro, al tener el palo un poquito más alto y tener también los arbotantes más hacia arriba, pues lo esterilizan mucho más. Y después ya fue la otra gran cometida, fue quitar el barniz, que esto fue horroroso, y apostar por el dorado, y es verdad que al principio pues mucha gente era reticente. Pero yo creo que el trono ganó totalmente en todo, ¿no? La imaginería de Carmona. Sí, de Carmona. Creo haber leído que tú cuando llegaste al hermano mayor querías que las cartelas del Cristo las hiciese... Ojalá de la ciudad, sí. Las hiciese Manolo Carmona. Desgraciadamente Manolo pues ni estaba y ahora ya como está pues no. Claro, Ojalá. claro. Pero sigues con la idea de rehacer las cartelas y darle más calidad. Estamos en ello, de hecho Manuel Martín Nieto, el que va a hacer las cartelas y se aprobó. Y él ha tenido un percance en la mano derecha por septiembre por ahí, y realmente era 4 en 3 años, para las 12. Con tan mala suerte que no ha podido ser. Entonces, bueno, estamos ahí a la espera a ver si en los 2 años podemos hacerlo, y si no, oye, pues se hará, y el que venga después, pues lo terminará, que tampoco hay que hacer las cosas y terminarlas y digamos, y bautizarla como si fuera algo de uno, ¿no? De la hermandad. Hablamos de ese dorado en el año 2000, luego hubo un pequeño parón en cuanto al patrimonio en torno a la Virgen, que se ha recuperado hace muy poquito con todas las nuevas incorporaciones que habéis ido haciendo este tiempo, también para el Cristo, cabezas de varal, arco de campana, este año además esos paños de bocina. Bueno, ¿qué es lo que ha dado pie para, sobre todo para mantener o reinterpretar quizás este estilo gótico? Mira, que se acerca más al barroco que al gótico, estas interpretaciones que últimamente en los diseños ha hecho Curro Claro? Siguen manteniendo la visual, claro. la visual gótica. Nosotros cuando acometemos esta empresa tan importante paramos un poco a ver qué tal. Bien, es verdad que cuando nos planteamos hacer un palio nuevo y un pasado de manto, evidentemente, pues claro, tenemos que esperar unos años para hacer una copia de dinero y demás, ¿no? Apostamos por la línea que llevábamos de trabajo de hacía ya 20 años atrás, y ahora ya llevaremos unos 30 años, pues dijimos de 2 líneas totalmente diferentes, como saber Cristo va por una parte y la Virgen va por otra. Apostamos por ella. Una vez terminado el palio y el manto, aunque el manto, bueno, sabemos que es un manto barroco, pero claro, ahora mismo no podemos acometer, como es lógico, lo que es hacer un manto nuevo, ¿no? Pues decidimos seguir creo que era, pero sobre todo era terminar los tronos. Las cabezas que yo creo que le ha dado ya la visibilidad realmente a lo que era un trono, se ve totalmente diferente como se veía antes, ¿no? Es verdad que han sido cabezas varales, yo creo, para mi gusto, bastante acertadas. Yo le dije a Curro, yo no quiero unas cabezas varales de aguja. Búscate algo gótico que realmente sea operativo para que un hombre de trono al final te haga así con la mano. Entonces, bueno, pues en ese tema andamos. Es verdad que él, para mi gusto, hizo unas cabezas varales de la Virgen totalmente preciosas. Sí. Después hemos seguido con el palio, con los paños de bocina, que bueno, los paños de bocina, digamos que tienen donde fijarse, ¿no? Está claro que el palio da para todo, ¿no? Y la verdad que ahí Curro ha estado genial, ¿no? Y la gente está muy contenta, nosotros estamos muy contentos, y todo aquel que está yendo a la Casa de la Hermandad, que invito a la gente que vaya, porque están expuestas allí en la vitrina. El viernes pasado fue la foto protagonista de la página de Viva Málaga, estaban ahí los paños de bocina. Sí. Y la verdad que muy contento, y bueno, yo creo que incrementa el patrimonio y un estilo de parte de la hermandad, un patrimonio para Málaga, y bueno, que poco a poco va creciendo, y ahí aún tenemos cosas pendientes que se verán en pronto. Sí, las referencias que yo he entendido que hacía Fran eran sobre todo que es un gótico, una interpretación muy personal del gótico, porque se basa básicamente en la arquitectura, en la forma de la arquitectura, para llevarlas, en el caso del palio no fue diseño de Curro, fue de Joaquín, de Fernando, el diseño, exacto, basado en construcciones arquitectónicas, pues lleva esos ornamentos al bordado, y bueno, en la orfebrería sí cuadra mejor. Además los propios diseños son de Antonio Martín también, los de la barra de palio y los de los arbotantes. Por cerrar el tema, ¿qué le resta al trono de la Virgen? ¿Y aguantará el manto el no ser homogéneo con el conjunto entero? Ahora mismo tiene que aguantar. Ahora mismo tiene que aguantar, sí o sí. Tiene que aguantar. Le queda, pues mira, una candelería que tenemos ahí, que es gótica, y que creemos que algo le falla a esa candelería. Tenemos el diseño y todo,
No es que les falle que lo hayan pedido 650.000 euros por hacerla, ¿eh? Y no es de plata. Es por el trabajo que lleva. Por el trabajo. Y claro, nosotros, ¿qué queremos? Queremos lo mejor, pero también entendemos que sabemos que una candelería, sobre todo con 50.000 picos, que te se cae, que te se dobla, porque es orfebrería. Y estamos dándole vuelta. También tenemos la ánfora, también diseñada por Curro. Esa sí seguramente será para este año o el que viene. Y una vez terminado esta parte, pues seguramente tendremos que mirar hacia el manto. Pero tiene que aguantar. Tiene que aguantar. Ten en cuenta tú que el manto se pasó en el año 2010. Relativamente, bueno, pues está... Y con la inversión que conlleva también sí, eso, claro. Sí, ya lo veo. Bueno, habéis terminado ya el tallaje de Hombres de Trono. Afortunadamente hemos terminado... Y habéis cerrado. La Virgen 2 semanas, el Cristo 1 semana. Cerrado. Cerrado. También tendrá algo que ver ahí esa publicidad y esos ensayos que hacéis, ¿no? Muy contento, ya lo comentaba, yo sinceramente desde este es el 10º año que hacemos los ensayos, la gente al principio, bueno, se metía un poco en no sé qué demás, y los ensayos han venido para hacer unidad, para que los Hombres de Trono junto con la cofradía se conozcan más, para hacer partícipe a los Hombres de Trono de muchas cosas de la hermandad. Yo tengo ahora mismo en la albacería, lo decía el otro día, aproximadamente casi el 70 o 60% han sido Hombres de Trono, que los tengo ahora en la albacería, y eso lo he recuperado de esa manera, ¿eh? ¿Qué importancia, o más que qué importancia tiene la agrupación musical en el caso del Cristo? ¿Se podrían hacer ensayos si el Cristo hubiera seguido llevando bandas de música? ¿O tendrían el mismo sentido? Sí, tendría el mismo sentido, lo que pasa es que el Cristo ya ha cogido un estilo, y sobre todo con San Lorenzo, yo creo que hay un binomio ahí tan unido, que no se entiende uno sin otro y otro sin uno, ¿eh? Que la verdad que... Pero bueno, seguramente como a las demás que están haciendo ensayos, lo haríamos igual. Vosotros habéis sido pioneros en el tema de los ensayos cuando había cierta gente que miraba mal, ¿no? Los tachaban, los tachaban. Bueno, pero es muy difícil tachar al rescate de lo que se tacha a otras cofradías por hacer ensayos, ¿eh? Es muy distinto. Pero sí, imagino, bueno, y cuando empezaste los ensayos, si mal no recuerdo, todavía no llevaba ya agrupación musical detrás del Cristo, ¿no? No llevamos. De hecho, la hacíamos en Maristas. Exacto, en el patio. Lo que pasa que, bueno, yo entiendo que era un domingo, he escuchado un tambor, porque entonces llevamos un tambor detrás, los vecinos, la 10:30, ¿eh? No estamos hablando, los vecinos nos hacían de todo, tuvimos que optar por irnos a la Lagunilla, que estamos allí en la pista de... En la Esperanza. En la pista de baloncesto. Allí. Eso es. Pero sí se nota desde luego la evolución, porque hemos pasado de un tambor de cola a marchas interpretadas, ¿no? Sí, marchas que tienen un compás muy particular, porque la agrupación musical no es ni corneta ni tambores ni una banda de música, es una cosa a medio camino, y claro, tiene un ritmo propio y de ahí vienen los ensayos, aparte de la convivencia, que me parece el fruto más interesante que se puede sacar súper interesante, de verdad. de cara a una banda. Vamos a ir terminando, Jaime. Pues sí. Vamos a recordar esas fechas. Nos decías, el 12 de marzo es el traslado del Cristo a la Victoria. La Victoria a las 8:30 de la tarde. El día 15 volverá de regreso a la una vez que haya terminado la misa del día principal del Triduo. El primer viernes de marzo estará expuesto en Besapié el Cristo en su capilla, el día de Medinaceli. Sí, estará el día de Medinaceli como siempre, ese mismo día coincide... Eso es, vamos de atrás adelante, nos vamos acercando. Ese mismo día coincide que tendremos la presentación del cartel. Verá, nosotros no hacemos cartel al uso, a nosotros no nos gusta. Pero cuando José Antonio Muñoz nos hizo a nosotros la Virgen en el 2018, yo entendía que hacía falta un compañero, llamado de óleo, ¿no? Y quedamos tan contentos que le hemos pedido a uno, y entonces tenemos que nos hará la presentación a Eduardo Pastor, allí en la misma Casa de Hermandad a las 20:30, y bueno, una vez que termine su Medinaceli nos iremos para arriba. Ha cogido el encargo por suerte, porque este año está demandado, ¿eh? Bueno, a ver, no voy a decir la palabra aquí porque estamos en televisión, pero estoy de aquella manera. Porque aún no sé nada. Tranquilo que llega. Todavía te queda mucho tiempo. Y luego vamos a cerrar con lo que te decía, el día 3 de marzo, que es martes, en la Casa Hermandad, jornada de donación de sangre. Eso es muy importante, ya de verdad lo digo que es importante porque Málaga está muy falta de donación de sangre. Yo soy donante de sangre hace unos 25 años, estoy orgulloso y contento de serlo. Soy de los que donan sangre cada 3 meses, porque ya no son como cada 4 como antes, ahora son cada 3. Y yo me puse en contacto, pues ya de la amistad que nos une siempre,
y ya este sería el segundo año, pero es súper importante que no hace falta ser cofrade para donar sangre allí en la misma Casa de Hermandad, el martes de 5 a 9 de la noche, que por favor vaya todo el mundo, que hace mucha falta, que donar sangre es donar vida. Pues sí. Cuando hablamos de la labor social de las hermandades, muchas veces nos remitimos solamente a lo económico y a lo material, y fíjate, hasta la propia sangre de uno es más que útil y necesaria. Efectivamente. Pues Joaquín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad y bueno, os sigo y os deseo muchísima suerte. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, Jaime, nosotros no nos vemos la semana que viene, nos vemos pasado mañana en esa segunda parte de cofradías que vamos a empezar. Sí, vamos a dar una vuelta de tuerca a esto, ¿no? Se nos han quedado cortos estos 90 minutos de programa. Y la Cuaresma propone y nosotros disponemos. Disponemos, efectivamente. Pues nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. A ti te dejo por hoy, pero ya te digo que es que pasado mañana vamos a estar aquí hablando durante 1 hora con Carlos Ismael Álvarez García. O sea, vamos a tener una noche de viernes también con cofradías. Vamos a seguir hablando durante toda la Cuaresma, los miércoles y los viernes. Así que aquí te esperamos. Sé libre y sé feliz. Buenas noches.